Bueno, reabsorción y secreción tubular. La filtración glomerular ya dijimos antes, ¿cierto? De 125 ml por minuto, lo que hace, ¿cierto? Un total de filtrado aproximado de 180 litros por cada 24 horas. Pero finalmente, ¿cierto? El volumen urinario diario es de 1.5 litros. ¿Ya? Por lo tanto, la pregunta es por qué orinamos tan solo 1.5 litros si filtramos 180 litros diarios. Y la respuesta está en que el 99% de las sustancias filtradas son reabsorbidas. Algunas en un 100% como la glucosa, ¿cierto? Otras cercanas al 100% como el bicarbonato. Y otras en un porcentaje menor como el potasio, ¿cierto? El principal regulador del potasio, el riñón, ya lo habíamos comentado antes. Y algunas, ¿cierto? No se reabsorben, como el caso de la inulina, la creatinina, ¿cierto? La inulina exógena o la creatinina endógena. Y algunas sustancias, ¿cierto? Que no se reabsorben son útiles porque permiten la medición de la tasa de filtrado. Si ustedes piensan que una sustancia filtrada y no reabsorbida, al cuantificarla con su aclaramiento, nos podría dar un estimativo de la tasa de filtrado glomerular. La reabsorción tubular, ¿cierto? Se realiza en el epitelio renal, en el cual nosotros vamos a describir una membrana apical que está en contacto con el líquido que está en el túbulo, ¿cierto? El líquido filtrado. Una membrana vasolateral que está en contacto con el intersticio, ¿ya? Y un intersticio, ¿cierto? Que está en contacto con el capilar peritubular. Ahora, el transporte de sustancias, ¿cierto? Ocurre tanto por la vía transcelular como por la vía paracelular. Aquí, ¿cierto? El modelo epitelial que estudiamos, ¿cierto? En algún momento es sumamente importante para comprender el funcionamiento del transporte. Entonces, en este modelo epitelial, si recuerdan, ¿cierto? La membrana vasolateral era rica y abundante en mecanismos de transporte activo primario, mientras que en la membrana apical, ¿cierto? Predominaban los mecanismos de transporte activo secundarios dependientes de este transporte primario, ¿ya? El movimiento paracelular, ¿cierto? Principalmente ocurre por diferencia de cargas, moléculas, ¿cierto? Que pasan a través de las uniones estrechas, ¿cierto? Por diferencia de cargas, principalmente, por ejemplo, el ingreso de cloruro cuando el ambiente es positivo y el ingreso de cargas positivas cuando se moviliza el cloruro, ¿ya? Ahora, los tipos de transporte, ¿cierto? Las sustancias pueden ser transportadas por difusión, como en el caso de las moléculas liposolubles que van a ser reabsorbidas, como, ¿cierto? Los gases, los alcoholes, algunos fármacos, ¿ya? Por transportadores, que ahí, ¿cierto? Entran todas las moléculas que son con carga, que son macromoléculas, ¿cierto? Entran en todas en esos tipos de mecanismos y ahí tenemos, ¿cierto? El uniporte, el simporte, el antiporte, el canal iónico transportador de iones y el transporte activo primario, ¿ya? El primer túbulo que vamos a analizar, ¿cierto? Es el túbulo contenido proximal, en el cual se reabsorbe entre un 70 y un 75% de lo que se fue filtrado. Es un epitelio funcional, ¿cierto? Que está formado por mecanismos de transporte activo en la membrana vasolateral y mecanismo de transporte activo secundario, ¿cierto? En la membrana apical, ¿ya? Aquí una de las cosas más interesantes que ocurre, ¿cierto? Es que ocurre el 100% de la reabsorción de la glucosa, el bicarbonato y los aminoácidos, ¿ya? Y también, ¿cierto? Que el transporte está condicionado principalmente por las características del capilar peritubular, iniciando con una gran diferencia entre el capilar peritubular y el túbulo proximal, ¿cierto? Y terminando con una igualdad de concentraciones en el capilar peritubular y el túbulo proximal. Entonces se llega a un momento de equilibrio, ¿ya? Al final del túbulo proximal. Aquí nosotros tenemos, ¿cierto? En el segmento inicial el paso de agua a través de, no solo de el paso a través de osmosis, ¿cierto? Sino que también el paso de agua a través de acuaporinas, la acuaporina 1, ¿cierto? Es importante en este proceso. El agua se moviliza por osmosis, ¿cierto? Desde una zona apical al capilar peritubular, que tiene una elevada presión oncótica y una baja presión hidrostática, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Por la cantidad de cargas iónicas que van a quedar productos de los mecanismos de transporte activo.
Entonces estos mecanismos de transporte activo van a hacer que este espacio, ¿cierto?, esté abundante de cargas iónicas. Además, ¿cierto?, el capilar que contiene, ¿cierto?, una elevada presión osmótica, o que posee una elevada presión osmótica. Entonces eso facilita el movimiento del agua a través de osmosis. El otro movimiento, ¿cierto?, es a través de acuaporinas, que acuérdense ustedes que son difusión facilitada para el agua, entonces cumplen todos los principios de la difusión facilitada, o sea, son selectivos, son saturables, pueden competir por afinidad con otra molécula, etcétera, etcétera. Otra molécula que se reabsorbe casi en un 100% en el túbulo contenido proximal es el bicarbonato. Y el mecanismo de reabsorción de bicarbonato, ¿cierto?, es que el bicarbonato es filtrado. En la luz tubular, ¿cierto?, se conjuga con el hidrógeno y forma ácido carbónico, ¿ya? Eso es facilitado por el pH del túbulo, ¿ya? La disociación y no disociación del ácido carbónico. La anidrasa carbónica convierte el ácido carbónico en agua y CO2, ¿cierto? Y el CO2 difunde con el agua hacia el interior de la célula, y dentro de la célula nuevamente es el pH, ¿cierto?, el que, y en conjunto con la anidrasa carbónica van a formar ácido carbónico, que en un ambiente básico como el de la célula se disocia en hidrogenión y bicarbonato, ¿ya? Y el hidrogenión es secretado, ¿cierto?, para utilizarlo para reabsorber otro bicarbonato. Luego estos bicarbonatos pasan por cotransporte, el cotransportador de sodio y bicarbonato, de la membrana vasolateral, ¿cierto?, y es recuperado hacia la sangre. Y el hidrogenión, ¿cierto?, es intercambiado por sodio en la membrana apical, ¿ya? Otras moléculas, ¿cierto?, como los fosfatos, la glucosa, los aminoácidos, algunos aniones orgánicos y los sulfatos, ¿cierto?, también van a pasar por cotransporte con el sodio, ¿cierto?, y van a ser reutilizados o reincorporados a la circulación a través de estos intercambiadores, ¿cierto?, que movilizan también sodio, ¿ya? Por la vía paracelular, ¿cierto?, hay un flujo de cargas iónicas, ¿cierto?, principalmente de cloruro, y este cloruro, ¿cierto?, en su movimiento arrastra cargas positivas y permite, por lo tanto, el paso por la vía paracelular de sodio, potasio y cloruro, ¿ya? Esto es un ambiente de transporte epitelial que cumple los mismos principios del transporte epitelial que estudiamos, por lo tanto es un ambiente en el cual hay diferencias de voltaje y existen ciertos canales iónicos que son rectificadores del voltaje. Uno de ellos, ¿cierto?, es el canal de potasio rectificador de voltaje, que lo vamos a ver en algunas diapositivas y lo vamos a recordar. Aquí tenemos, ¿cierto?, cómo el túbulo contorneado proximal en el segmento final, ¿cierto?, también reabsorbe en conjunto con el sodio algunas moléculas como los oxalatos, los sulfatos, ¿cierto? Y de esa forma, ¿cierto?, contribuye este segmento final del túbulo contorneado proximal, también al igual que el segmento inicial, a regular el balance ácido-base, porque todas estas moléculas que nosotros estamos mirando acá son aceptoras de protones, por lo tanto son capaces de eliminar protones como mecanismo primario de la regulación del balance ácido básico del riñón, y a eso tenemos que sumar la reabsorción de bicarbonato, ¿ya? Entonces hoy tenemos, ¿cierto?, el cotransportador de sodio y sulfato, ¿sí?, y el intercambio de oxalato por sulfato, y el intercambio de oxalato por cloruro, ¿ya? Los aminoácidos, ¿cierto?, son reabsorbidos en un 99% en el túbulo contorneado proximal, ¿cierto? Un restante final, ¿cierto?, en el segmento final de este túbulo, y los aminoácidos son reabsorbidos por cotransporte con el sodio. Ya por eso todas las moléculas que los transportan se llaman SLC, que significa Sodio Like Transporter, ¿cierto?, que movilizan, ¿cierto?, el aminoácido en conjunto con el sodio hacia el interior de la célula del túbulo contorneado proximal, que como les decía yo, en este lugar se reabsorbe el 99% de los aminoácidos filtrados. Luego, ¿cierto?, estos aminoácidos pasan a la circulación en la membrana vasolateral, ¿cierto?, también por cotransporte con el sodio, y hay algunos, ¿cierto?, que se escriben como el SLC 1A1, el SLC 6, siempre SLC, ¿cierto?, 6A19, SLC 36A, eso significa que es un sodio like cotransporter, ¿cierto?, y ahí está su familia nada más. Bueno, entonces el movimiento
de moléculas, ¿cierto? En el túbulo contorneado proximal obedece este sistema de transporte epitelial, ¿cierto? En que la membrana vasolateral predomina el transporte activo primario, que genera un gradiente electroquímico que va a facilitar, ¿cierto?, el transporte de sodio, moléculas con carga negativa, y agua hacia el espacio intersticial, y desde el espacio intersticial esto se va a mover hacia el capilar peritubular para volver a través de la circulación venosa a nuestro sistema. En el balance ácido-base ya adelantamos, ¿cierto?, lo que mencionamos anteriormente de la reabsorción del bicarbonato y su intercambio, ¿cierto?, este intercambiador de sodio y hidrogenión que se encuentra en la membrana apical, ¿ya? Y el cotransporte de sodio bicarbonato, ¿cierto?, en la membrana vasolateral, ¿ya? Y la función, ¿cierto?, de la anhidrasa carbónica tanto a nivel de la luz del túbulo como al interior de la célula, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, entonces el intercambio de sodio con bicarbonato, perdón, con hidrogenión, va a facilitar la reabsorción de un bicarbonato y la eliminación de un hidrogenión. También podemos ver, ¿cierto?, que este protón que se elimina puede ser aceptado por otras moléculas, ¿ya? Otras moléculas, ¿cierto?, que van a ser capaces, ¿cierto?, de arrastrar este protón, ¿sí?, y eliminarlo por la orina, como el caso del fosfato monobásico, ¿cierto?, que el fosfato, ¿cierto?, toma una... como dibásico acepta un protón y se transforma en fosfato monobásico, ¿cierto?, para eliminarlo a través de la orina. Otra forma de arrastrar protones, ¿cierto?, que tiene el riñón es a través del amonio, ¿cierto? Principalmente, ¿cierto?, desde el amoníaco, que se comporta como un aceptor de protones, es producido por las células renales, se comporta como un aceptor de protones y arrastra, ¿cierto?, como amonio, ¿cierto?, este protón, y lo elimina por la orina. Estos elementos, ¿cierto?, son claves en la regulación ácido-base que realiza el riñón, que es el principal órgano o el órgano final que regula el balance ácido-base y mantiene el pH de la sangre. Ahí nosotros vemos, ¿cierto?, entonces en este esquema que habla de la concentración plasmática de bicarbonato por un lado versus el bicarbonato filtrado, excretado o reabsorbido. Nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que si la concentración plasmática del bicarbonato cambia, ¿ya? Esto va a modificar el bicarbonato reabsorbido, excretado o eliminado, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la acidosis, el riñón va a aumentar la reabsorción de bicarbonato, ¿cierto?, y va a generar, ¿cierto?, un aumento del bicarbonato reabsorbido, ¿ya? Lo que puede llevar, ¿cierto?, incluso como mecanismo compensatorio a que el riñón aumente las concentraciones de bicarbonato. Y tú a veces tienes un paciente, por ejemplo, que tiene un pH regulado, ya un pH de 7.4 regulado, absolutamente regulado, y vas a ver que sus concentraciones de bicarbonato son mayores a los normales. ¿Por qué? Porque el riñón está regulando el pH a través de una mayor reabsorción de bicarbonato. Normalmente eso ocurre, ¿cierto?, cuando la causa primaria del trastorno ácido básico determina una pérdida de bases o por otra vía, como por ejemplo en una diarrea, o un exceso de ácidos por otra vía, como por ejemplo en los problemas respiratorios, en que se empieza a acumular el CO2, ¿ya? Entonces, este gráfico, ¿cierto?, es bien importante porque muestra ese efecto que puede tener, ¿cierto?, el riñón sobre las concentraciones de bicarbonato plasmático para mantener el balance ácido-base. Bueno, también el túbulo contorneado proximal en el balance de ácido-base puede realizar el metabolismo de algunas sustancias, ¿ya? Por ejemplo, aquí el riñón, ¿cierto?, está metabolizando un aminoácido que es la glutamina, y a partir de la glutamina, ¿cierto?, forma alfa-cetoglutarato, ¿ya? Que el alfa-cetoglutarato lo podemos convertir nosotros en dos bicarbonatos. Y esos bicarbonatos, ¿cierto?, van a ser reabsorbidos y van a contribuir, ¿cierto?, al balance ácido-base, ¿ya? Aquí se muestra, ¿cierto?, lo que habíamos comentado anteriormente, el efecto de arrastre de iones del amonio, del fosfato dibásico o monobásico, ¿cierto?, y de los sulfatos. Bueno, en cuanto a la reabsorción de la glucosa, ¿cierto?, el túbulo contorneado proximal realiza la reabsorción de un 100% de la glucosa filtrada cuando la concentración plasmática de la glucosa
no supera los 180 miligramos por decilitro o los 200 miligramos por decilitro, ¿ya? ¿Cómo se realiza esto? ¿Cierto? La reabsorción de glucosa se realiza acoplada a sodio con un transportador de sodio-glucosa, ¿cierto? Sodio-glucosa light transporter. El más importante de estos sodio-glucosa light transporters es el tipo 2, que reabsorbe el 97% de la glucosa. Es menos importante el SGLT1, que tiene una funcionalidad menor, ¿cierto? Porque es responsable de la reabsorción del 3% de la glucosa. Ahora, en algunas enfermedades genéticas en las cuales se ha visto falla el SGLT2, el SGLT1 solo puede absorber un 40% de la glucosa filtrada. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando se manifiesta esta condición, ¿cierto? Lo que se denomina glucosuria verdadera o glucosuria primaria, ¿cierto? El paciente va a tener glucosuria porque solo va a poder reabsorber el 40% de la glucosa, ¿ya? Ahora, la mayoría de las veces, ¿cierto? La glucosuria se asocia a un aumento de la concentración plasmática. Cuando se superan estos 200 miligramos por decilitro en la sangre, lo que satura a estos transportadores, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto? Al saturarse, no van a poder reabsorber la glucosa en su totalidad, sino que solo van a poder reabsorber la glucosa que puedan transportar a través de su tasa máxima de transporte, ¿ya? Ahí tenemos entonces, ¿cierto? Con glucosa y sodio, ¿cierto? Pasa a través del SGLT2, ¿cierto? La glucosa que después, ¿cierto? Llevada hacia los capilares peritubulares, ¿cierto? Por los GLUT2. Bueno, entonces, en una concentración plasmática de glucosa inferior a 200 miligramos por decilitro, el total de la glucosa es reabsorbido, ¿ya? En una concentración de glucosa mayor, ¿cierto? A estos 200 se empieza a separar esta curva, se empieza a elevar esta curva de excreción y empieza a haber cierto aumento de la glucosa excretada, ¿ya? Entonces, el porcentaje de saturación de la glucosa, ¿cierto? Es esto. Y tú vas a reabsorber solo esto, ¿cierto? Y si hay un exceso de glucosa filtrada, por aumento de la concentración plasmática de glucosa, nosotros vamos a empezar a tener el signo clínico de glucosuria. Bueno, entonces, en el riñón, ¿cierto? En el túbulo contorneado proximal se reabsorbió entre un 70 y un 75% de lo filtrado. Se reabsorbió el 100% de la glucosa, el bicarbonato y los aminoácidos como resumen final. Y aquí están los mecanismos: sodio asociado a glucosa, sodio asociado a aminoácidos, sodio asociado a fosfato, lactato y citrato, intercambio de sodio y eliminación de hidrogeniones, ¿ya? Y eso lleva, ¿cierto?, al paso de estas moléculas, luego, ¿cierto?, en la membrana vasolateral a la circulación general. En el túbulo contorneado proximal se realiza otro proceso que es bien importante, que se denomina secreción tubular activa. En ese proceso de secreción tubular activa, moléculas van a pasar desde la sangre hacia el túbulo, ¿cierto? Principalmente son moléculas que no se filtraron porque estaban unidas a proteínas. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí existe un conjunto de proteínas, ¿cierto?, que van a disociar estas moléculas, ¿cierto? Y van a ¿por qué tienen más afinidad por ellas, básicamente? De las proteínas que las transportan en la sangre, y van a facilitar el movimiento de esas moléculas desde la sangre a la luz del túbulo, ¿ya? ¿Qué moléculas se mueven aquí, ¿cierto? Son productos de desecho endógenos, principalmente exógenos y algunas toxinas, ¿ya? Y este sistema es mediado por transportadores, que son proteínas absolutamente saturables, ¿ya? Entonces ahí tienen, por ejemplo, una proteína de transporte de cationes, ¿cierto?, que moviliza y secreta cationes, ¿ya?, hacia el espacio tubular, ¿sí? Entonces esto ocurre así: desde la sangre se secreta, ¿cierto?, desde el capilar peritubular a la luz tubular. Y los transportadores están representados acá como proteína de transporte de cationes y proteína de transporte de aniones, que son, básicamente se clasifican así. Aquí se mencionan algunas sustancias que son secretadas, por ejemplo, acetilcolina, la colina, la creatinina, en un 15% la creatinina, dopamina, epinefrina, guanidina, histamina, serotonina, norepinefrina, tiamina. Algunos fármacos como la atropina, el isoprotenerol, la cimetidina, la meperidina, la morfina, la procaína, ¿ya? Y algunas sustancias, ¿cierto?, endógenas, como por ejemplo las sales biliares, algunos ácidos grasos, hipouratos, hidroxibenzoatos, el oxalato, las prostaglandinas y los uratos,
¿ya? Que son eliminados por esta vía. Ahora, en la farmacología, ¿cierto? Esto es bien importante porque ayuda a que fármacos puedan actuar en la vía urinaria, sobre todo los que se eliminan de forma intacta, y actúan ya sea para tratamiento de antibióticos, tratamiento de analgésicos, tratamiento con diuréticos, etcétera, etcétera. Aquí se muestra, ¿cierto?, la secreción tubular activa, ¿cierto?, una proteína secretora de aniones, ¿ya? Transportador de aniones orgánicos, transportador de cationes orgánicos, así se denominan, ¿cierto? Y son proteínas pertenecientes a mecanismos de transporte activos. Ya estas proteínas son las proteínas ABC, son ATP Binding Cassette, proteínas de transporte mediadas por ATP, ¿cierto? Que van a movilizar sustancias desde la sangre hacia el lumen tubular. Bueno, los desechos nitrogenados, ¿cierto? Que provienen del metabolismo en general, ¿cierto? Como por ejemplo la urea, que proviene del metabolismo de proteínas y aminoácidos. El ácido úrico, que proviene del catabolismo de ácidos nucleicos, la creatinina, del catabolismo de la fosfatocreatina, ¿cierto? Son eliminados completamente por el riñón. Y eso hace, ¿cierto?, que la creatinina plasmática sea de 1 a 1,5 miligramos por decilitro y el BUN, ¿cierto?, se tolera hasta 18 como valor normal, que eso es bajísimo, ¿cierto?, en comparación con la cantidad de desechos nitrogenados. Cuando existe falla de la función renal, estos parámetros son los primeros en dispararse y en alertarnos desde el punto de vista clínico que el riñón no va bien. ¿Ya? Entonces, tú, un paciente con falla renal, tú vas a tener concentraciones de creatinina de 6 a 8, un BUN sobre 25, sobre 26, y eso te va a estar alertando, ¿cierto?, que el riñón no está eliminando bien los desechos. ¿Ya? Aun cuando a veces, ¿cierto?, tú puedes ver que el paciente orina, pero estos desechos nitrogenados permanecen elevados. A veces se manifiestan con oliguria, ¿cierto?, o con anuria, pero a veces no. Y en la insuficiencia renal crónica estos parámetros permanecen alterados, pero a concentraciones mucho menores. Por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica la creatinina se mantiene entre 3 y 4, ¿cierto?, de forma crónica, pero eso indica también, ¿cierto?, que el riñón está funcionando mal y no está eliminando bien los desechos. ¿Ya? Cuando la acumulación de desechos se transforma en signos clínicos, nosotros denominamos a este proceso síndrome urémico, ¿ya? Y ese síndrome urémico, ¿cierto?, es un conjunto de signos y síntomas que está asociado al exceso de desechos nitrogenados en la sangre, que cursa con náuseas, vómitos, mareos, ¿cierto?, malestar general, etcétera, etcétera. Bueno, el nitrógeno ureico en sangre, ¿cierto? El BUN es un subproducto del metabolismo proteico, se produce en el hígado, ¿ya? Y se usa para estimar la función renal. Como les decía yo antes, ¿cierto? Su rango va entre 7 y 18 miligramos por decilitro, y normalmente, ¿cierto?, se asocia con la función renal. Entonces, mira, a bajos flujos, el túbulo contorneado proximal aumenta la reabsorción de urea, elevando la concentración en mayor grado de la creatinina. Por lo tanto, se utiliza la razón BUN-creatinina para diferenciar si la insuficiencia renal es por causas prerrenales o posrenales. ¿Ya? Entonces, cuando la relación BUN-creatinina es de 10 a 1, sugiere que la patología renal se ubica en el interior del riñón. Y cuando la razón es de 20 a 1, nos indica que la patología es prerrenal o posrenal. Y eso es dependiente de las concentraciones. El BUN, ¿cierto?, puede encontrarse reducido normalmente en situaciones en las que el hígado no está funcionando, ¿ya? Pero normalmente, ¿cierto?, como decía yo, es un estimativo de su aumento asociado a la función renal. Aumenta el BUN entonces, ¿cierto?, insuficiencia renal, el sangrado gastrointestinal, ¿ya? La alta ingesta proteica aumentan el BUN. Y disminuyen el BUN la falla hepática y la desnutrición. Entonces, a lo largo del túbulo contorneado proximal, nosotros hemos visto, ¿cierto?, que muchas sustancias han disminuido su concentración en la luz del túbulo, ya como los aminoácidos, la glucosa, el bicarbonato, que son reabsorbidos en un 100%, y otras sustancias, ¿cierto?, no han cambiado o han aumentado, como la creatinina. Acuérdense que la creatinina, ¿cierto?, nosotros la filtramos, pero también la secretamos, y lo mismo pasa con la urea. Entonces, hacia el final del túbulo proximal tienden a aumentar su concentración porque se suma, ¿cierto?, lo filtrado a lo secretado.
Otras sustancias, ¿cierto?, han cambiado mínimamente su concentración, como el sodio y el cloruro, ¿ya? Que en este punto nosotros tenemos un equilibrio de la concentración de sodio y cloruro. La reabsorción de sales, ¿cierto?, ocurre en un 60 o un 65% en el túbulo contorneado proximal. Después, ¿cierto?, el otro porcentaje importante es el asa de Henle ascendente, que se reabsorbe entre un 15 y un 20%. Y el porcentaje final se reabsorbe en el túbulo contorneado distal, en donde se reabsorbe entre un 5 y un 10% de las sales finales. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar de segmentos diferenciados, ¿cierto?, como el asa de Henle, que nosotros lo vamos a ver, ¿cierto?, en su porción descendente, ¿cierto?, que está formado por un epitelio plano, con células que tienen escasas mitocondrias y pliegues membranosos, en la cual, ¿cierto?, es casi inexistente el transporte activo, porque este epitelio, ¿cierto?, de la rama descendente es solo permeable al agua, es impermeable a sales. En la porción ascendente, ¿cierto?, nosotros retomamos el epitelio cúbico con abundantes mitocondrias y pliegues membranosos, porque aquí los principales mecanismos de transporte son el transporte activo. Bueno, como mecanismo de concentración, entonces, y dilución de la orina, nosotros vemos que a medida que vamos descendiendo en la asa de Henle, como este segmento solo reabsorbe agua, la concentración urinaria va aumentando. Y a medida que ascendemos, como este segmento solo reabsorbe sales, la concentración urinaria va disminuyendo. ¿Ya? Después, excepto en el túbulo distal y en el túbulo colector, se determina la concentración final de la orina, en el cual, ¿cierto?, por ejemplo, en el túbulo colector, la concentración de la orina puede volver a aumentar si hay reabsorción de agua, pero el punto es que la reabsorción de agua aquí en el túbulo colector es mediada por hormonas, principalmente por la ADH. ¿Ya? Ahora, nosotros aquí en el túbulo distal también podemos, ¿cierto?, y en la porción ascendente de la asa de Henle podemos aumentar la reabsorción de sales producto de la hormona. Aquí actúa la ADH, ¿cierto?, en la porción ascendente gruesa de la asa de Henle, y en el túbulo contorneado distal actúa el aldosterona. Por lo tanto, ¿cierto?, estos segmentos, ¿cierto?, aquí se da un mecanismo que se denomina mecanismo de contracorriente, ¿cierto?, en el que nosotros vamos a tener dos direcciones del flujo, hacia distal y hacia proximal, y además, ¿cierto?, no solo la contracorriente se da por eso, sino que también existe diferencia en las permeabilidades. Entonces, la porción descendente es solo permeable al agua y la porción ascendente es solo permeable a las sales. Lo que hace, ¿cierto?, que hacia los basas rectas pasa un líquido isotónico, y de esa forma, ¿cierto?, este líquido isotónico vuelve a la sangre y regula el balance hídrico. Bueno, en la rama ascendente delgada, ¿cierto?, al inicio de la rama ascendente delgada, ¿cierto?, el líquido peritubular tiene aproximadamente 600 miliomoles de sodio y cloruro y de unos 600 miliomoles de urea. ¿Ya? En el líquido tubular existen alrededor de 1120 miliomoles de sodio cloruro y 80 miliomoles de urea, lo que genera, ¿cierto?, un ambiente favorable para el movimiento de la urea desde la luz tubular, desde el espacio intersticial a la luz tubular. ¿Ya? Y eso realiza el movimiento de la urea. ¿Qué ocurre aquí? La urea se reabsorbe por efecto de la ADH en el túbulo colector medular interno y aumenta su concentración en el intersticio, ¿cierto? Y se moviliza, ¿cierto?, hacia la luz del túbulo aquí en la porción ascendente delgada, por esa diferencia de concentración que mencionamos aquí. ¿Ya? Ahora, ¿para qué se ocupa este mecanismo? Este mecanismo, ¿cierto?, de urea, de movimiento de urea, va a facilitar, además del movimiento de la urea, el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque la urea se comporta como un osmolito inefectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se queda en un espacio, sino que se moviliza por diferencias de concentraciones, pero al movilizarse por diferencias de concentraciones va a movilizar agua. Entonces ese es un mecanismo adicional que tiene el túbulo colector medular interno para movilizar agua. ¿Ya? Ahora, en presencia de ADH aumenta la reabsorción de urea, ¿ya? Porque en presencia de ADH las células del túbulo colector medular interno tienden a elongarse y a aumentar su superficie de contacto, por lo tanto facilitan la reabsorción de la urea. Entonces, nosotros vemos que en definitiva la urea, ¿cierto?, se elimina completamente. Pero si nosotros analizamos el transporte de ella, la urea se reabsorbe en un 50%. ¿Ya? Solo que continuamente, ¿cierto?, se va reabsorbiendo y eliminando, por lo tanto finalmente la eliminamos. ¿Ya?
Bueno, la porción ascendente gruesa es súper importante el rol que tiene este transportador. Este transportador es un cotransporte, o sea, es un transporte activo secundario, dependiente de este transporte primario, que va a movilizar, ¿cierto?, sodio, potasio y 2-cloruro, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, este canal de potasio que es rectificador de voltaje que está a lo largo de todos los túbulos, ¿ya? Canal de potasio rectificador de voltaje, por eso que el potasio finalmente se excreta más en el riñón y se reabsorbe lo que necesitamos. Bueno, esta porción ascendente gruesa no es permeable al agua, como se muestra en este esquema. Bueno, entonces la urea y la disparidad de estos procesos, ¿cierto? En los cuales nosotros vemos, termina, ¿cierto?, controlando la concentración de la orina. ¿Ya? Aquí nosotros vemos, por ejemplo, el manejo de la urea, ¿cierto? Que el manejo de la urea la urea se reabsorbe en algunos segmentos, ¿sí? Menos porcentaje, por supuesto, y se excreta, ¿cierto?, en mayor porcentaje. Finalmente, nosotros lo vamos a mirar, ¿cierto?, por ejemplo, filtrada completamente en un 100%, y después, ¿cierto?, levemente reabsorbida en el túbulo contorneado proximal, pero también el túbulo contorneado proximal se secreta a través de secreción tubular activa. Luego en el asa de Gele, ¿cierto?, se moviliza desde el espacio peritubular hacia el interior del túbulo y finalmente, ¿cierto?, se reabsorbe en el túbulo colector medular interno, aun cuando se reabsorbe, ¿cierto?, un porcentaje menor de ello. Ya este movimiento de la urea, ¿cierto?, moviliza agua. Bueno, en el segmento grueso entonces destacábamos la presencia de este cotransportador de sodio, potasio, cloruro. Aquí hay varias presentaciones de la misma imagen, sodio, potasio, cloruro. ¿Ya? ¿Por qué hay varias presentaciones? Porque es importante lo que vamos a conversar ahora. El cloruro, ¿cierto?, se moviliza a través de este cotransportador de sodio, potasio, 2-cloruro. Luego, ¿cierto?, por la membrana vasolateral, ¿cierto?, pasa al espacio peritubular intersticial, ¿ya? Allí, ¿cierto?, se moviliza con potasio o se moviliza a través de los canales de cloruro de la membrana, ¿ya? Eso genera, ¿cierto?, un incremento de las cargas negativas en este espacio intersticial, lo cual, ¿cierto?, facilita el movimiento de iones con carga positiva como el sodio, potasio y principalmente, ¿cierto?, el magnesio y el calcio, ¿ya? Es bien interesante, ¿cierto?, entender este mecanismo porque este mecanismo, ¿cierto?, es blanco, farmacológico, de un compuesto, un diurético que se utiliza bastante y cuyas reacciones adversas principalmente están asociadas a la alteración de este tipo de transporte, ¿ya? Entonces es bien interesante mirarlo. En el túbulo contorneado distal, ¿cierto?, es importante el cotransporte de sodio cloruro, ¿cierto?, el movimiento de calcio dependiente de vitamina D, el transporte de calcio a través de canales iónicos, ¿cierto?, que aquí hay canales iónicos que son para cationes divalentes donde se moviliza el calcio y el magnesio, ¿ya? Luego, ¿cierto?, existe, bueno, aquí en este túbulo contorneado distal es donde actúa la aldosterona, ¿ya?, y la ADH, perdón, y la vitamina D para movilizar estas moléculas. También, ¿cierto?, la paratormona. En el túbulo colector, ¿cierto?, nosotros tenemos un segmento inicial, que es un segmento que se llama conector en algunas células, en los cuales nosotros vemos, ¿cierto?, la interacción todavía, ¿cierto?, de la aldosterona como hormona, favoreciendo la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio, y también, ¿cierto?, la acción de los péptidos natriuréticos, que bloquean esta reabsorción de sodio, ¿ya? La acción de los receptores de ADH, ¿cierto?, favoreciendo la expresión en la membrana de acuaporinas tipo 2 para favorecer la reabsorción de agua, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿cierto?, un conjunto de hormonas que van a actuar y en este segmento conector es muy importante su activación, ¿ya? La ADH, ¿cierto?, es una hormona que regula la función urinaria. Si nosotros miramos aquí esta tablita, vamos a entender mucho más su función. Si nosotros vemos, ¿cierto?, por ejemplo, en una orina normal, ¿cierto?, la ADH
no regulan en mayor medida, ¿cierto?, la función, aun cuando, ¿cierto?, se estima que su función basal es cercana al 5% de la reabsorción de agua. Ahora, ¿cómo se sabe eso? Porque nosotros, bueno, si hay restricción hídrica, ¿cierto? La ADH se secreta en grandes cantidades, cuando aumenta la molaridad, acuérdense ustedes, cuando disminuye la presión arterial o cuando disminuye el volumen plasmático. Y eso, ¿cierto?, puede aumentar en un porcentaje, en un 1%, la reabsorción de agua. Y por lo tanto, ¿cierto?, hacer que nosotros disminuyamos el volumen urinario, ¿cierto?, aumentando la concentración de la orina y ganando agua, ¿cierto?, en todo este proceso. Ahora, ¿cuándo se observa la real importancia de la ADH, sobre todo en pacientes en reposo? Cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, esta alteración que se denomina diabetes insípida, en la cual, ¿cierto?, el, el cerebro, el hipotálamo, no es capaz de producir ADH o la ADH no puede interactuar con sus receptores en el riñón. Y en esas condiciones, ¿cierto?, se puede producir un exceso de pérdida de agua, ya porque no se produce la ADH basal. ¿Ya? Entonces, ahí el porcentaje de reabsorción de agua cae a un 87%. Entonces, hay una pérdida, ¿cierto?, excesiva de orina, con una concentración urinaria muy baja, ¿cierto?, lo que se denomina una diuresis hipotónica. El manejo del potasio, ¿cierto?, es bien interesante de mirarlo, ¿cierto? Nosotros sabemos que la concentración de potasio extracelular tiene que mantenerse crítica y estrecha. El potasio es reabsorbido en el túbulo contenido proximal, pero es secretado en el segmento cortical del túbulo colector, ¿ya? Y esto está regulado básicamente por la acción de la aldosterona, ¿ya? La aldosterona, acuérdense ustedes que cuando aumenta la concentración de potasio es uno de los estímulos importantes para la secreción de aldosterona, y frente a este aumento de la concentración de potasio, la aldosterona se secreta y la aldosterona lo que hace es aumentar la excreción de potasio y la reabsorción de sodio, ¿ya? Que eso es mediado por la aldosterona. Entonces, el potasio, ¿cierto?, que es filtrado en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal, ¿cierto?, se reabsorbe y nosotros vamos a tener también, ¿cierto?, excreción de potasio dependiendo de la concentración plasmática del potasio, lo cual es regulado por el riñón. Ahora, el riñón es un órgano, yo les decía al inicio, ¿cierto?, muy importante en la regulación del balance del potasio. De hecho, cuando falla el riñón, ¿cierto?, uno de los iones a los que se le presta más importancia es al potasio por su capacidad que tiene, ¿cierto?, de modificar la excitabilidad celular y generar sobre todo arritmias cardíacas, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, ¿cierto?, la función del riñón. Aquí vamos a ir viendo, ¿cierto?, algunos de los segmentos. En el túbulo proximal, entonces, se reabsorbe por todos los mecanismos que analizamos anteriormente. Después tenemos, ¿cierto?, en la porción ascendente gruesa también la reabsorción de potasio muy grande cuando vimos que ocurría, ¿cierto?, por el cotransportador de sodio, potasio, cloruro, etcétera, etcétera. Después tenemos, ¿cierto?, la secreción mediada por aldosterona, ¿cierto?, en el túbulo colector, perdón, en el túbulo contorneado distal y el segmento inicial del túbulo colector. Y en las células intercaladas, ¿cierto?, ahí está la presencia de una bomba de hidrógeno potasio, ¿cierto?, que ahí el potasio, ¿cierto?, se va a secretar en función del balance ácido-base. Entonces, ¿qué es lo que hace el potasio, ¿cierto? El potasio se secreta un hidrogenión y se reabsorbe un potasio en una ATPasa, ¿cierto?, que va a facilitar el movimiento de bicarbonato también hacia el espacio peritubular. Entonces, la ingesta de potasio, ¿cierto?, elevada va a llevar a un aumento de la concentración del potasio plasmático y en las células, y eso va a llevar, ¿cierto?, a una excreción mayor de potasio, ¿ya? El déficit de sodio va a generar una disminución del volumen del fluido extracelular, ¿cierto? Eso va a favorecer la liberación de aldosterona y la aldosterona reabsorbe sodio y elimina potasio, ¿ya? Ahora, este proceso, ¿cierto?, puede ser modificado ya por los denominados diuréticos ahorradores de potasio, que la espironolactona, ¿cierto?, lo que hace es bloquear la acción de la aldosterona, entonces eso mantiene la concentración de potasio, ¿cierto?, en el plasma cuando hay alteraciones de la concentración de potasio mediada por alguna sustancia.
Los fosfatos, ¿cierto? Como el fosfato, el calcio y el magnesio, ¿cierto? Los cationes divalentes son reabsorbidos, son filtrados primero, ¿cierto? Son reabsorbidos en el túbulo proximal, en una gran concentración como vimos anteriormente. Luego el magnesio es muy importante lo que ocurre, ¿cierto? En el enlace gel ascendente, que lo conversamos hace un ratito. Y luego, ¿cierto? En el túbulo distal ya se reabsorben en menor proporción estos iones, el calcio, el magnesio y el fosfato, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? La excreción urinaria es entre un 5 y un 20%, la del fosfato, ¿cierto? Entre un 3 y un 8% la del magnesio y entre un 0,5 y un 3% la del calcio. Son súper importantes porque cuando aumentan la excreción urinaria de estos compuestos, ¿cierto? Estos tienden a favorecer el desarrollo de cálculos urinarios, ¿cierto? Los urolitos, que los principales, el 90% de los urolitos son de oxalatos de calcio, ¿ya? Bueno, allí actúan, ¿cierto? Las hormonas, importante, ¿cierto? La paratormona, que es una hormona que vimos nosotros en el primer semestre, ¿cierto? Favorecía la reabsorción de sodio, de calcio, perdón, a nivel del túbulo contenido distal, pero también facilita la eliminación de fosfatos, ¿ya? Los cotransportadores de sodio, potasio, cloruro, que facilitan el movimiento paracelular de calcio y magnesio, ¿cierto? Y todas estas cosas que hemos ido estudiando en esta presentación. Bueno, en resumen, entonces, ¿cierto? El túbulo, los diferentes segmentos tubulares, ¿cierto? El 65% de los compuestos filtrados se reabsorben en el túbulo contenido proximal, ¿cierto? Se excretan, ¿cierto? Se reabsorbe sodio, cloruro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos y se excretan bases, ácidos orgánicos e hidrogeniones. Ya luego en el asa de gel descendente se reabsorbía solo agua. En la porción ascendente se reabsorben solo sales y ahí destacan, ¿cierto? El calcio, el magnesio, el cloruro, el sodio y el potasio, y también se siguen secretando hidrogeniones. En la porción, el túbulo contenido distal, ¿cierto? Solo se reabsorben sales, y ahí destaca el sodio, el cloruro, el calcio y el magnesio. En el segmento conector destaca la acción de la hormona, ¿cierto? La aldosterona, la ADH y los péptidos diuréticos en la reabsorción de iones. Y en el segmento colector medular interno destaca la acción de la ADH, ¿cierto? Y la reabsorción de la urea mediada por ADH. Aquí nosotros un esquema, ¿cierto? Que muestra la acción de los diuréticos. Los diuréticos pueden actuar, ¿cierto? Bloqueando la anhidrasa carbónica, favoreciendo, ¿cierto? La eliminación o bloqueando la reabsorción de sodio y bicarbonato. Pueden bloquear el sistema de cotransporte sodio, potasio, cloruro a nivel del asa de gel, por eso se llaman diuréticos de asa. Pueden bloquear la acción del cotransporte sodio-cloruro en el túbulo contenido distal y se llaman diuréticos tiazídicos. Pueden bloquear la acción de la aldosterona, como los ahorradores de potasio, como la aldosterona. Pueden bloquear canales iónicos como de sodio directamente, como la amilorida. ¿Ya? Y los diuréticos lo que hacen, ¿cierto?, es favorecer las eliminaciones de sales y con ello, ¿cierto?, favorecer la eliminación de agua. Y con ello, ¿cierto?, aumentan la diuresis, que es el principio activo principal o el mecanismo principal que tiene. Finalmente, ¿cierto?, la micción es regulada, ¿cierto?, por el sistema autónomo. Nosotros vamos a recordar la materia del primer semestre, ¿cierto?, indicando que el llenado de la vejiga es responsable del sistema nervioso simpático, en el cual, ¿cierto?, los receptores beta adrenérgicos ubicados en el cuerpo de la vejiga facilitan su llenado y los receptores alfa adrenérgicos en el esfínter vesical externo, ¿cierto?, regulan su vaciado. Y vamos a ver, ¿cierto?, que el sistema parasimpático controla la micción, el vaciamiento de la vejiga, a través de receptores muscarínicos que contraen la vejiga y otros receptores muscarínicos que relajan el esfínter vesical. Ahora, finalmente el esfínter vesical externo, ¿cierto?, es controlado por un nervio somático, como el nervio pudendo, ¿cierto?, teniendo un control voluntario de la micción. Hay que destacar, ¿cierto?, que esta es la parte autonómica y mediada por receptores del sistema miccional, pero la micción, ¿cierto?, tiene que viajar hacia el sistema nervioso central, hacia el centro de la micción, ubicado en el troncoencéfalo, para después descender esa información, ¿cierto? Por lo tanto, es muy importante, es imperioso que se mantenga la conexión medular del paciente, ¿cierto?, con el troncoencéfalo. Entonces ahí, ¿cierto?, la dificultad que tendría un paciente, ¿cierto?, miccionaria,